ahorita perfecto y recuperadísimo. El doctor Mario Emilio Cernotti es profesor de otorrinolaringología en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Es profesor de clínica de la audición en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Para mí particularmente, y no se vaya a ofender, doctor, pero así lo decimos nosotros acá, usted es un monstruo y una autoridad de la otología, así que no podía dejarlo de verdad por fuera de este curso. Además, es el presidente del 8º Congreso de Implantes Cocleares y Naciones Emergentes en Buenos Aires, que se va a celebrar este año en Buenos Aires, Argentina, del 17 al 18 del mes de septiembre del año en curso. Así que bueno, aquí tienen para que se registren los que quieran participar. En nombre de Dios nos veremos por allá, doctor. Espero verlo nuevamente. Así es. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que entonces usted pueda compartir su pantalla. ¿Cómo Creo que no? ya voy a Bueno, poder antes que verlo. nada, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Primero que nada, creo que es un poco exagerada la cuestión, pero estoy muy honrado de que me hayan invitado, tanto el doctor Jesús como Alexandra, a compartir con casi 70 personas, colegas que están en línea y los 30 que hay presentes por allá. La única cuestión es que nos vamos a perder el, el refrigerio posterior a la charla. Pero bueno, hoy nos toca estar de lejos, algún día estaremos, si Dios quiere, nuevamente en la bellísima Caracas. Eh, Ahí estoy compartiendo, quiero que me digan si está bien y Sí, largamos. doctor, lo estamos viendo, se ve perfecto. Adelante cuando quiera. Perfecto. Bueno, eh, les agradezco mucho al doctor Jesús y a la doctora Alexandra por haberme invitado al curso, pero no les voy a agradecer por haberme dado este tema, que es la imagenología del vértigo. ¿Y por qué? Porque realmente es un tema tan controversial y que tiene tantas aristas en este momento que están en boga o están empezando a surgir, que podemos decir que hoy pudiéramos prescindir de la imagen en el vértigo, pero no es tan así. Vamos a ir en dos partes. Primero, de qué tenemos en realidad sobre vértigo e imágenes en la actualidad, de todas ustedes saben del arsenal que disponemos actualmente para hacer la cirugía, la evaluación del vértigo, un paciente vertiginoso, hasta algunos casos clínicos concretos donde sí son en realidad las imágenes muy importantes. Cuando empezamos a hacer esta charla, eh, siempre me gusta estudiar un poco el tema, a pesar de lo que uno lee y les recomiendo hacerlo semanalmente. Es esta historia que encontré eh, en, en las bases científicas y un trabajo muy interesante, si ustedes se fijan, es del 19, viejo, un poco nuevo, pero la pregunta es la que yo me hacía: ¿qué aporta la imagenología a un paciente que viene con vértigo y mareo? Este trabajo hecho por colegas valiosísimos de Valencia, en España, habla de que, y fíjense en los resultados directamente, que la tomografía computada y la resonancia solo identificaron, en el caso de la tomografía computada, el 5% de la causa de los síntomas de vértigo agudo en un número no menor de casi 500 pacientes atendidos por una guardia neurológica y otoneurológica. Y lo segundo es que cuando pidieron resonancia magnética, este número subió al 17%, como todos sospechábamos, pero 17 de cada 100 pacientes tenían una imagen positiva de algo. Quiere decir que la sensibilidad y la especificidad de estos métodos era realmente muy baja. Y como accesorio no menos importante, el gasto para el diagnóstico radiológico era de 1.576 euros. Esto, hay alguien que está conectado con el micrófono abierto y interfiere mucho. Lo que le decías, 1.500 euros no será el costo que tenemos en Latinoamérica, pero está hablando de un costo enorme
para un escaso 5 o 17%, como ustedes quieran. Cuando fuimos a analizar el trabajo más en detalle, como ustedes están viendo en este momento, ustedes se pueden fijar que había tomografía de cráneo, tomografía de peñasco, resonancia cerebral y resonancia de oído de base de cráneo. Y los números, aquí se los puse en círculo, eran los que les relaté recién. Nada más que un 5% cuando ustedes reciben un paciente con un vértigo agudo, si piden una tomografía, solamente en el 5% de los casos van a encontrar una causa. Y que habitualmente es central. Entonces, realmente es desechable. Y si piden una resonancia con contraste, porque sin contraste no van a encontrar nada absolutamente, se van a encontrar el 17,7% de esos pacientes con algún hallazgo. ¿Y qué hallazgos son? Y acá está el problema, porque el paciente que llega con vértigo a nuestra consulta, un vértigo agudo, un vértigo episódico, un vértigo que lo desespera al paciente porque cree que tiene algo en la cabeza, nosotros hasta por una obligación moral decimos, bueno, vaya y hágase una resonancia, vaya y hágase una tomografía. Pero empezamos a ver lo que encontraron en este excelente trabajo y ustedes ven que son todos diagnósticos centrales. Atrofia cerebelosa, a ver, ¿qué tiene que ver con el vértigo agudo? Enfermedad desmielinizante, posiblemente sí. Meningioma, lo viene teniendo hace añares. Entonces, cuando empezamos a ver que esto es lo que encontramos, nos damos cuenta que solamente en la resonancia y no en la tomografía, encontramos algunos hallazgos que pueden ser compatibles con un vértigo periférico, que es lo que a nosotros como otorrinos, otólogos u otoneurólogos nos corresponde. Y fíjense que en la resonancia encontraron solamente un 1% de meningiomas intracraneales, en realidad intracanales, perdón, del conducto auditivo interno. Captación del conducto auditivo interno. La captación del conducto auditivo interno es nada. Puede ser una neuritis inespecífica que puede corresponder con el síntoma como puede no corresponder. Y esto era un 0,6, o sea, un paciente de casi 500. Cuando ya vamos a la resonancia específica de base de cráneo, de oído, con contraste, como le mencioné, encuentran afectaciones vasculares de la AICA, o sea, de la cerebelosa anteroinferior, que pueden tener que ver o no. ¿Cuántas veces vemos un loop arterial que envuelve el paquete acústico facial y el paciente lo ha tenido durante toda su vida y no ha generado nunca vértigo? ¿Está? Ahora sí es importante la imagen para una lesión de ángulo pontocerebeloso, que aquí la tienen, y es solamente el 3% de los vértigos agudos. 3%. Si le sumamos la captación asimétrica del conducto auditivo interno a un 1,5, estamos en ese famoso 5% en donde la neuroimagen me ayudaría a un diagnóstico. Es muy caro, es muy costoso y es muy difícil de acceder a esta tecnología en nuestros países en general, salvo que estemos en grandes centros, para descubrir que solamente el 3% de esos pacientes tiene una patología que puedo diagnosticar con una resonancia o con una imagen. Entonces, si respondemos a la pregunta original, tendríamos que decir la imagenología en vértigo tiene una relevancia escasísima, 3 a 5% como les estoy mostrando. Pero no conforme con esto, buscamos otro trabajo de cuáles eran las causas más comunes de vértigo, y es un trabajo del 17 de enero de este año, que no es un trabajo de una década pasada, no, es de ahora. Y fíjense que en este excelente trabajo se encuentra que el vértigo paroxístico posicional benigno, el que todos conocemos, el BPPV, es la causa más común de vértigo y alcanza el 40% casi en pacientes femeninos y un 25% en pacientes masculinos. Pero lo que le sigue en frecuencia es la famosa y nunca bien ponderada
Migraña vestibular. ¿Y qué vamos a encontrar en la migraña vestibular? En las imágenes, nada, absolutamente nada, como en el vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, si ustedes suman el 40% ese original de vértigo paroxístico de posicional benigno, más un 11%, un 10,7%, estamos en un 50% de la causa de vértigo agudo que no podemos encontrar con imágenes. Ahora, si seguimos avanzando en las causas más frecuentes de vértigo crónico, episódico, pero que es persistente, aparece el famoso síndrome del triple PD. El triple PD, ustedes saben que, ahí lo tienes, el Persistent Perceptual Postural Dizziness. O sea, es un mareo persistente, perceptual, posicional, que poco tiene que ver con la imagen, por no decir nada. Tiene mucho que ver con factores psicógenos, factores eh, multidisciplinarios que abarcan muchas especialidades y que ya hoy se calcula que está en el 35%. Entonces, de nuevo, vayamos a lo mismo. Casi 40% de BPPV, 10% de migraña vestibular, estamos en un 50%. Le sumamos un 35% de triple PD y estamos en un número desesperante, digo yo, porque el 85,5% no tiene ninguna imagenología que le respalde. Pero ahora lo vamos a empeorar del todo. Los vértigos psicógenos, como acá están viendo y en el cursor les estoy mostrando, alcanzan el 20%. O sea, amigos, el 95% por donde lo busquen. Por el lado de las imágenes, como le mostré recién en otro trabajo excelente, como desde el punto de vista de la frecuencia del vértigo, no encontramos que la imagen fuera fundamental para el diagnóstico de un vértigo agudo y ni siquiera, como les estoy mostrando tampoco, en un vértigo crónico. Acá solamente dice que la vestibulopatía bilateral está oscilando en alrededor de un 7%, que correspondería a ese 5-7% que habíamos hablado. Pero encontré un trabajo muy espectacular, que se los recomiendo fuertemente, es de septiembre del año pasado. Ahí está la referencia por si la quieren, Tarnutzer. Y fíjense qué interesante estudio, porque ellos se fijaron en la sensibilidad de los estudios para el vértigo. Agarramos pacientes vertiginosos que llegan a consultorios otorrinolaringológicos o neurológicos y los investigaron. Si ustedes hacen un examen neurológico básico, estamos hablando, acá está el rombo, ¿lo ven? El rombo está alrededor de un 12, 13, 15% si quieren. Es un examen neurológico común, habitual, el que nos enseñaron seguramente en la universidad, no nos sirve. No le sirve al paciente, mejor dicho. Ahora, si agarramos y hacemos un neuroexamen, un examen neurológico completo, como corresponde, subimos al 35, aquí lo están viendo, 35%, muy poquito, se nos está escapando el 65% de la patología. Y cuando subimos al HINT, al famoso test HINT, que todos usamos en nuestros consultorios para evaluar a un paciente que tiene un vértigo agudo, y lo sumamos al HINT Plus, o sea, con el SKU test, el de tapar un ojo alternativamente, vemos que la sensibilidad crece casi al 100%. Queda clavada ahí entre el 95 y el 97%. Fíjese el mensaje que nos decían nuestros profesores de medicina. La clínica siempre es soberana. Y entonces dirá, y acá está el tema, ¿para qué estoy hablando de imagenología en vértigo? Si soy un buen clínico no la necesito. Esperemos ahí. Estamos hablando en general. Vamos a ver que hay casos particulares que son muy necesarias las imágenes y son indispensables. Pero
el primer mensaje que tenemos que llevar a casa, como dicen los americanos, es ni más ni menos que si yo sé hacer un hint, que lo hago en 10 minutos en mi consultorio, el 95% de los pacientes voy a tener casi una cuasi certeza, por lo menos si es periférico o es central. Y de ahí en más dirigiré si voy a una tomografía, voy a una resonancia, voy a una imagen o no voy a una imagen. ¿De acuerdo? Y si vamos a las imágenes en este estudio de sensibilidad, nos encontramos que la tomografía computada, que la ven CT, no llega al 30% de utilidad para diagnosticar, de sensibilidad para diagnosticar un paciente vertiginoso. Y si subo a una resonancia magnética con contraste de gadolíneo, llego al 80%, mientras que la clínica me daba el 95 al 97. Entonces, vuelvo a repetir el primer mensaje. Colegas, la clínica es soberana y si no sabemos hacer clínica, no hagamos medicina. No podemos basar nuestro diagnóstico en una imagen que encima viene informada, habitualmente mal o pobremente informada, y que como no sabemos, leemos el informe y decimos, amigo, usted no tiene nada al paciente, el paciente se va y se va con su patología a cuestas y con todo su síndrome a cuestas sin una solución, sumándole más angustia, más depresión o lo que corresponde. Dicho esto, la pregunta obligada es, ¿cuándo ayudan? Porque si acabo de demostrar con bibliografía muy reciente y en la clínica ustedes seguramente estarán asintiendo con la cabeza que sí, tanto la resonancia como la tomografía computada, por más modernos, por 3.0 Tesla que tenga la resonancia, o por ejemplo, por más que tengamos una tomografía computada de las pistas que quieran, quieren 16, quieren 32, quieren 64, no podemos diagnosticar más que el 5, el 7, el 10%. Entonces, vamos a ir a los casos específicos, vamos a entrar en la segunda parte de esta historia, que tiene que ver con la patología del ángulo pontocerebeloso o del conducto auditivo interno, que sí es indispensable hacer una resonancia magnética. Si viene un paciente con una sordera súbita que se acompaña de un vértigo agudo, no tengan dudas, no tengan miedo de pedir una resonancia magnética con contraste, porque seguramente van a quedarse, no sé si van a encontrar el diagnóstico, pero sí que se van a quedar tranquilos de que el paciente no tiene o un neurinoma vestibular o alguna patología en el conducto auditivo interno de origen vascular, de origen inflamatorio, como puede ser el comienzo de una meningoencefalitis. Por el otro lado, en vértigos que ya son más crónicos, en lo agudo entonces resonancia magnética, colegas. En lo crónico, viene el paciente ese que dice, doctor, me aprieto el trago de la oreja y me mareo. O cada vez que escucho música fuerte o hay una explosión, o paso una motocicleta y hace mucho ruido, me mareo. Me da como un vértigo. Si el paciente tiene un fenómeno de Tulio y un fenómeno de Henneberg. Fenómeno de Tulio a la presión, de Henneberg al sonido intenso. Entonces estoy en presencia de la famosa fístula perilinfática, cuando le aprieto el oído y le miro los ojos, el paciente larga con un nistagmo muy claro. Entonces, de nuevo, la clínica es la que me orientó. Yo vi esa clínica en el paciente, él me contó que se presionaba el trago y se empezaba con una crisis vertiginosa. Y ahí sí vale la pena pedir la imagen. Entonces, el segundo mensaje, el primero era la clínica es soberana. Y el segundo es, la clínica es soberana, amigo. Porque si la clínica no me dice, no voy a pedir una imagen por deporte, por hacerla, o porque para que el paciente gaste 1.500 pesos, bolívares, bolivianos, reales o lo que fuera. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en patologías específicas como la dehiscencia semicircular superior. Fíjense este trabajo de quien describió la patología esta a finales del siglo pasado, que hablaba Lord Minor, en el Johns Hopkins, decía
que esto se producía. En el rectángulo está una ruptura del techo, de la pared, del conducto semicircular superior. Esta es la famosa dehiscencia del semicircular superior, que si aumentan más la microscopía, está como fragmentado el hueso y a veces no se ve tan fácil. Fíjense que cuando llevamos esto a una tomografía computada, ahí a este nivel, ustedes están sospechando una dehiscencia, no tienen certeza, están sospechando porque la dehiscencia tiene que ser ósea y membranosa. O sea, la membrana tiene que estar expuesto a tocarse con la meninge para que la presión intracraneal, cuando se produce el fenómeno de Tulio, el fenómeno de Henneberg o el movimiento que quiere el paciente, genere el fenómeno de la tercera ventana. Entonces, hay mucha energía que se escapa por ahí, nos da hipoacusia, hay mucha energía que entra por ahí, nos da vértigo. ¿De acuerdo? Acá tienen, por suerte tenemos muchos pacientes y muchas experiencias en esta historia. Estos son pacientes nuestros. Fíjense aquí que es una fístula que ya no sospecho que hay una dehiscencia, no hay una dehiscencia ósea, porque la dehiscencia ósea no se ve directamente el semicircular asomándose en la fosa cerebral media, o en esta que es clarísima, donde un semicircular superior se conecta directamente con el endocráneo a nivel de la fosa cerebral media. En estos pacientes, claramente la sintomatología es la que me llevó a decir, amigo, amiga, hágase una tomografía computada porque sospecho tal cosa, porque hay un signo de fístula evidente y que tengo que ver si se corresponde o no en la imagen con esta sospecha que tenemos clínicamente. Este es un trabajo que nosotros hemos publicado con la doctora Bolo hace ya unos años en la revista argentina de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología en el 19, que fueron los primeros 11 casos, si mal no recuerdo, que hicimos de dehiscencia semicircular. Y acá le están viendo perfectamente esta dehiscencia semicircular. No viene el caso hablar de dehiscencia, estamos hablando de imágenes, pero en dehiscencia siempre tomografía computada es ideal, es el gold standard para el diagnóstico de esta patología, pero obviamente siempre refrendada en la cuestión de la clínica, como les mencioné previamente. Y también, ya que estamos al paso, en estos casos siempre hacemos cirugía para táptula, sea por fosa media o sea por transmastoidea. Sigamos con imágenes. Segunda patología, viene con una sintomatología similar. El paciente dice, doctor, hay momentos que hay ruido en la calle cuando salgo o muevo la cabeza bruscamente o voy al baño porque tengo que hacer mis cuestiones y cuando hago fuerza me mareo de una forma espantosa que termina en un vértigo. O estoy yendo en el coche manejando y freno bruscamente y me agarro un mareo espantoso, un vértigo espantoso. Entonces ustedes ahí sí piden una tomografía computada y ven, por ejemplo, que este señor, este buen señor, tiene todo el semicircular externo o horizontal, acá se lo estoy marcando con el cursor, expuesto hacia la cavidad antral mastoidea. Todo, absolutamente todo. Y acá, miren, absolutamente el semicircular horizontal se continúa, cae en esa cavidad que es la mastoides. Esto habitualmente se debe a una otitis media crónica, habitualmente de origen colesteatomatoso, como ustedes todos conocen, y tiene que ver con la erosión que el colesteatoma hace sobre el hueso del semicircular horizontal. Las enzimas osteolíticas que tiene el colesteatoma son tan potentes que son capaces de erosionar el hueso laberíntico, que siempre cuando empezamos a fresar oído, a fresar huesos temporales, nos decían, es el hueso más duro. Cuando llegues ahí no te vas a equivocar porque es un hueso duro, terriblemente distinto al hueso esponjoso, aireado que tiene la mastoide. Sin embargo, aún así, un colesteatoma es capaz, como le estoy mostrando en estas imágenes, de deshacer por completo el hueso, de lisar el hueso del
conducto semicircular horizontal. Perdón. Muy bien. Obviamente una fístula de líquidos de semicircular horizontal, como una fístula de semicircular superior, debe ser sellada, debe ser bloqueada para eliminar los síntomas al paciente. No hay ninguna otra terapia que pueda eliminar este vértigo en estos pacientes. En estos casos, insisto, la tomografía es fundamental. Una patología que habitualmente los otorrinos, cuando estamos en nuestra etapa de otorrinos generalistas, nos olvidamos, no la tenemos en cuenta, se nos pasa o no la vimos bien en la facultad. En la facultad ni siquiera nos las mencionaron, pero en la residencia algún caso aislado, etcétera, etcétera. Pero es mucho más frecuente de lo que sospechamos y tenemos que tenerlo bien en mente. El paciente que viene clínicamente muy pequeño, 7, 6, 7, 8 años, con una hipoacusia neurosensorial uni o bilateral, habitualmente tienen preponderancia unilateral, que va mes a mes o año a año bajando, bajando, bajando. Siempre neurosensorial. Y nos quedamos sin respuesta, porque la genética se nos escapa si es unilateral. Porque no tenemos además un examen genético de consultorio para salir tan rápido y certeza. Pero si tenemos esa clínica y el pacientito alguna vez ha tenido un mareo en un cambio brusco de posición, por ejemplo, o practicando algún deporte porque aumentó su presión, levantó una pesa, corrió un rato, no sé, pichó porque es beisbolista o lo que fuera, y el paciente dice, me mareé, sí. Cuando ustedes empiezan a preguntar, aparecen las respuestas. En esa clínica vale la pena pedir una tomografía computada. Y en la tomografía computada, como les estoy mostrando aquí, aparece este sacabocado enorme en la parte posterior del vestíbulo, casi en paralelo al conducto auditivo interno. Esto es importante dónde buscarlo, casi paralelo al conducto auditivo interno, o en este caso, acá lo están viendo, que es una dilatación del acueducto del vestíbulo. La dilatación del acueducto vestibular o vestíbulo ensanchado, acueducto vestibular ensanchado, es frecuente. Los síntomas son más bien de índole audiológico, con rápida pérdida neurosensorial, pero con un vértigo que está presente si investigan bien y que podemos complementar con resonancia magnética, como ustedes están viendo, ya que en la resonancia que están viendo, si está bien hecha en T2 y en el contraste, va a aparecer pintado el acueducto vestibular, como ustedes están viendo, en correlación. Estas imágenes no son mías, son del libro, estas sí son nuestras. Va a haber una correlación total del ensanchamiento con el acueducto vestibular. Y recién acá, ahí, esto es importante, están viendo el saco. El saco es más posterior siempre. El saco está directamente recostado sobre la dura, pero tiene una imagen que separa, una línea que lo separa de la dura. ¿Está claro? En cambio, esto es un acueducto, el acueducto del vestíbulo, que se mete hacia la zona ampular, como ustedes están viendo. Acá la tienen y como se ve, francamente, muy bien. Ahora, la pregunta es, porque van a haber muchos, a partir de ahora van a haber muchos acueductos vestibulares, van a empezar a observarlo. ¿Cuándo es anormal? Le pudiera decir todas las clasificaciones que existen que se han publicado. Lo único que tiene que saber un otorrino, más allá de clasificación, es que si el diámetro, agarran el cursor de la computadora cuando están viendo la tomografía, o una regla, y tienen imagen, si el diámetro de ese conducto semicircular, acá, supera 1.5 milímetros, es acueducto vestibular ensanchado. En la clasificación que quiera, será grado 1 para uno, será grado 2 para el otro autor, pero es dilatación del acueducto vestibular. ¿Está claro? Muy bien. Paciente habitualmente niño que aparece con vértigo en la clínica. Y aparece con vértigo y la mamá dice,
es un vértigo inespecífico, se queja. Juancito se queja que está mareado. No pueden definirlo como vértigo. Anita viene y viene del colegio y viene como descompuesta. No llega bien. Pero no les dicen porque son pequeños, tienen 4 años, 3 años, se están escolarizando o tienen 6 años y están en su primer grado. Y dice, de vez en cuando tengo una especie de vértigo. Ajá, ¿y cómo está la audición? Ah, no sé, no tengo idea. ¿Le dijo algo a la maestra? ¿Juan o Anita son distraídos, son peleadores, se integran con los demás? No, Juan es un tipo aislado, tiene una personalidad muy fuerte. Cuando se meten con él enseguida reacciona, es más bien, no digo violento, pero casi que no le gusta. Y Juan tenía una hipoacusia enorme y además un vértigo porque tiene estas malformaciones. Que vuelvo a insistir con esto, no es el objetivo de la charla. No es saber si es una partición incompleta de tipo 1 de Cenaroglu o es una partición incompleta tipo 2 tipo el ex-Mondini, o es un vestíbulo ensanchado totalmente, como están viendo acá en esta imagen, con una dilatación del acueducto del vestíbulo, lo están viendo acá a la izquierda, o en la derecha donde tengo tres cavidades, una cóclea rudimentaria, un utrículo sacular también rudimentario y un conducto semicircular que es rarísimo. Y bueno, en estos casos puedo ver tanto por tomografía como por resonancia. Ustedes decidirán de acuerdo a lo que tengan más accesibilidad a pedir el estudio de imágenes que corresponda. De cualquier manera, como les estoy demostrando, en este caso es indispensable la imagen para saber que tiene ese niño o esa niña. No hay ninguna otra posibilidad. Sin imágenes no puedo hacer diagnóstico. Entonces aquí se está viendo cuál es el real valor de la imagen en vértigo. Pero lo lamentable es que estos pacientes tienen poco vértigo porque han nacido con un neuroepitelio a nivel utrículo macular o utrículo sacular muy pobre por la malformación que tienen. Y también tienen un neuroepitelio auditivo muy pobre, por eso son sordos. Pero entonces el concepto es, en un niño sordo, congénito, la imagen debe ser evaluada siempre. Es un arma indispensable, una herramienta indispensable en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Finalmente, algo que nos pasa, sobre todo a los cirujanos, que es un paciente que se operó de autoesclerosis, por ejemplo. Acá ven, le pusimos una prótesis. Acá la ven también a la prótesis. Acá también la ven a la prótesis. Y el paciente dice, mire doc, escucho muy bien, pero hay días que me mareo, tengo un vértigo fuerte, en algún cambio de posición, en un estornudo, en un esfuerzo. Voy al baño, hago fuerza y me mareo de una forma espantosa. La fístula perilinfática existe, no es tan frecuente como se creía antes. Antes teníamos una enormidad de fístulas descritas en los trabajos de autoesclerosis y después que uno empieza a operar ve que no es tan frecuente, pero se puede diagnosticar por imágenes. Y fíjense qué bien que se ve esa interfase o aquí, donde si ustedes aumentan, obviamente, la imagen, hacen zoom, van a ver que hay una fístula perilinfática importante. Acá están viendo dos fístulas perilinfáticas, una posterior y una anterior más cercana al semicircular horizontal. O sea, que cuando un paciente postquirúrgico tiene este vértigo subintrante, que va y que viene y que tiene relación con los esfuerzos, amigos, imagen sí o sí. Y como frutilla del postre, ¿estamos en tiempo? Sí, vamos con 40 minutos, que es lo que me habían pedido, pero como sé que podemos extender un poquito y sobre todo para hacer preguntas y todo, les voy a decir lo más nuevo que hay en Menier. Los dos trabajos que les voy a mostrar son de este año. Ni siquiera son de diciembre del año pasado, son de este año. Esto es lo que están encontrando los colegas en el síndrome de Menier.
Síndrome de Meniere se ha estudiado muchísimo el tema de las imágenes. ¿Por qué? Porque el Meniere es clínica pura. Clínica pura. Entonces, fíjense que no tenemos ningún método diagnóstico, cualquiera fuera, que nos oriente fehacientemente que estamos en un Meniere. Entonces empezamos hace muchos años con el Western Blot. El Western Blot no era ni más ni menos que una eh, prueba de laboratorios para encontrar anticuerpos anticocleares. ¿Se acuerdan que pedíamos las proteínas de 68 kilodalton o la proteína anticoclear de 70 kilodalton y nos aparecía cualquier cosa, negativo y tenían Meniere o positivo y no tenían Meniere? Hasta que, por suerte, un trabajo de Harvard tiró por tierra esto, donde el Western Blot no sirve para diagnosticar ni los anticuerpos anticocleares para este tipo de patología. Y después pasamos a la neurofisiología. Entonces dijimos, sí, cuando se ve ensanchado el potencial de acción, en la famosa W, ¿se acuerdan? Tenemos certeza que hay un hidrop. Sí, señor, eso es muy cierto y hay certeza de hidrops cuando hacemos en una electrococriografía una microfónica coclear. El tema es que no tenemos la certeza absoluta de dilatación. Tenemos en ese momento un hidrops endolinfático. No tenemos el cuadro completo de Meniere. Y el cuadro completo de Meniere, ¿quién me lo da? La clínica. Volvemos a lo mismo, clínica. Colegas, si no hay clínica, todo esto que estoy diciendo cae en saco vacío porque no sirve. Clínica pura. Y la clínica del Meniere es tan rememorativa de un Meniere que no se puede escapar. Es de libro, es como lo describió Prosper Meniere. Describió la tríada a la que los americanos después le sumaron la sensación de fullness o presión en los oídos y ya está. Entonces con eso la audiología es clásica, rememora enseguida eso pantonal, la curva plana o pantonal que me gusta mejor para definirla a mí, o esa curva que cae en graves, se levanta en agudos un poco y después vuelve a caer. Son curvas muy típicas de Meniere, pero como una luz que está apareciendo allá en el fondo del camino, empiezan a aparecer trabajos que nos hablan de que en la secuencia especial que es la 3D, en el FLAIR de la resonancia magnética con gadolinio, 6 horas después de la inyección, y esto no es menor, 6 horas después, ningún radiólogo se la hace, tienen que mandarle la notita, amigo, colega, mire, tengo un paciente con posible Meniere, póngale gadolinio, hágale la resonancia, pero 6 horas después repítasela. Los pocos pacientes que van a volver a entrar al resonador porque salieron espantados de ese ruido, de ese lugar, etcétera, etcétera, pueden llegar a encontrar esto que tiene que ver con una, eh, una disrupción en la imagen del utrículo y sáculo. El utrículo y el sáculo se ven como una sola cosa, cuando debieran verse distintos. Acá lo tienen en la flecha estas, que me están mostrando el utrículo por un lado y el sáculo por el otro. Y lo otro que han empezado a ver es que la cóclea se pone hiperintensa, acá se lo estoy mostrando en esa flecha, hiperintensa cuando hace un flare en el corte axial en los pacientes que han tenido vértigo de Meniere. Ahora, este último trabajo que les estoy mostrando, es el que habla más claro de esto que les mencionaba, que es esta, em, esta apariencia no normal entre el utrículo y el sáculo. Ellos lo llaman eh, imagen confluente utrículo sacular. Fíjense, aquí tienen en el punto C, el utrículo y el sáculo confluyen. Tienen esa confluencia que me da claramente sospecha de que están dilatados a ese nivel el utrículo y el sáculo, cosa que no sucede en un paciente normal. Entonces están como empezando a aparecer, no se agarren de esto, por Dios, porque si mañana llegamos al consultorio nuestro, vemos un paciente con clínica de Meniere y le decimos a nuestro radiólogo, estimado doctor,
En mi caso, mi radiólogo se llama Beto. Beto, quiero que me investigues, Menier, en este paciente. ¿Cómo se hace? Ponerle gadolino y 6 horas después, citalo y hacer de nuevo la resonancia y mirar el utrículo y el sáculo. Me dice, ¿qué querés que le mire? Porque no lo miramos habitualmente, no lo evaluamos. Van a ver que ningún informe aparece. Son estudios de investigación. Lo que les quería traer es cuál va a ser el valor de la neuroimagen en breve si logramos que en alguna secuencia un poco más clara, pero acá ya se ve, nos digan, sí, efectivamente, el, el utrículo y el sáculo confluyen, no son dos cosas distintas, sino confluyen por la dilatación, y esto es un signo patognomónico del Menier. Ojalá lleguemos. Lo otro que se ve es una captación hiperintensa en la base o en la primera espira coclear, razón por la cual tenemos algunos datos que están, acá también la ven, fíjense en abajo, algunos datos que están apareciendo que posiblemente en unos años el Menier sea de mucha ayuda la resonancia magnética para el diagnóstico del Menier. Pero hoy no pidan una imagen en un paciente de Menier. Es solo para ilustrarlos de hacia dónde va la cuestión de las neuroimágenes en vértigo. Finalmente, lo que les decía recién, acá está la famosa imagen coclear hiperintensa en en la rampa basal de la cóclea cuando los pacientes tienen una crisis de Menier reciente. Razón por la cual vamos a empezar a sospechar que podemos en un breve tiempo, como les mencionaba, tener imágenes que nos digan que estamos frente a un Menier y no solamente la neurofisiología, que es lo único que tenemos por el momento. Fíjense que este trabajo es del 7 de febrero del 2024 en el Journal Europeo de Radiology, razón por la cual es muy, pero muy reciente. En definitiva, mensaje para llevar a casa. Esta es una imagen de mi ciudad, de Córdoba. Los cordobeses somos muy mentirosos. Somos famosos porque parece ser que descendemos de los andaluces, o al menos exagerados. Este es el único carrusel que queda en el mundo hecho por Eiffel, por el arquitecto de la Torre Eiffel. Cuando uno empieza a investigar, fue hecha en los talleres de Eiffel, diseñada por Eiffel, pero en realidad está en Córdoba sin funcionar porque el peso con el que se hacía ese carrusel era imposible de funcionar. Pero lo tenemos acá en el Parque Sarmiento, que es una parte muy linda de la ciudad, y ahí está como un símbolo de lo que sería el vértigo, ¿no? Porque cuando uno se sube a estas carruseles, eh, puede llegar a tener vértigo. Y hoy me gustó mucho la imagen porque hoy está todo a oscuras. Los faroles no están encendidos. La neuroimagen se enciende muy de vez en cuando para diagnosticar las patologías que les mencioné y punto. Pero allá al fondo está saliendo el sol. Quiere decir que en breve la imagen, con todo lo que avanza la imagenología en medicina, vamos a tener seguramente forma de diagnosticar estos síndromes de la mejor manera posible. Pero el mensaje para llevar a casa es: la clínica es soberana, colegas. Sigamos aprendiendo clínica y respaldándonos en las imágenes cuando corresponde y no más allá, haciéndole gastar dinero y tiempo al paciente, al Estado, a las obras sociales, a los seguros o a lo que fuera. Finalmente, invitarlos, como ya lo dijo Alexandra, al Congreso Mundial de Implantes Cocleares en Naciones Emergentes, en nuestras naciones, que será en septiembre del 15 al 17 en Buenos Aires. Muchas gracias y quedo abierto para cualquier pregunta, crítica, lo que quieran ustedes. No, doctor, usted hizo un drop de mic, de verdad, increíble. Y bueno, estamos felices, agradecidos y honrados con su disertación. Yo particularmente estoy otra vez déjà vu, sin palabras, anonadada, sorprendida. De verdad, muy, muy, muy Muchas agradecida. gracias. Nos hicimos hoy, bueno, hay varios comentarios, sobre todo saludos y felicitaciones, ya se los voy a leer, pero hicimos ¿Cómo hoy no? como algo diferente, quisimos hacer como unas preguntas interactivas para que las personas pudieran participar. Si pueden escanear este Buenísimo. código QR,
Nosotros vamos a colocar, o sea, vamos a leer la pregunta, las personas van a votar y luego usted nos va a aclarar si es cierto, o sea, si han coincidido con la respuesta correcta. Entonces van Bueno, escaneando el QR para que ingresen a la aplicación. pero no me mandaron las respuestas correctas No, previamente. no, no. No, no, muy mal, ¿eh? Profesor, como, Jesús. como esperábamos, No no defraudó. defraudó. Yo no sabía que Cernotti rimaba con Cerati, pero Ah, ahora lo entiendo. eso para un argentino Es yo demasiado. creo que es casi decirle Maradona, porque Cerati para nosotros ha sido un dios, la verdad. Sí. Es lo más grande que hubo en rock en la Argentina y en toda Latinoamérica, me atrevo a decir. Mire, profesor, entonces preparamos algunas imágenes simplemente. Son tres, cuatro preguntas Y cómo no, cómo no. vamos a ver si el mensaje se tradujo, que estoy seguro que sí, y quizás aclarar algunas dudas incluso que nosotros tenemos. Y al final de estas cuatro preguntas, que va a quedar abierta una sesión de preguntas donde cada quien desde su móvil puede hacer directamente la pregunta a usted sin necesidad de nuestra moderación. Y de esa manera creo que todos vamos a poder enriquecernos y participar mejor. Ah, yo quiero decir algo, Cómo no. disculpa. Vale acotar que el doctor Mario canceló sus turnos para estar hoy aquí presencial. O sea, eso merece un aplauso. De verdad, Gracias. de verdad le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, tenemos 117 participantes online, llegamos a tener más de 120, más en persona, pues ya estamos por los 150. Vamos a ver si llegan a conectar al menos 50 personas y con ello pues damos Cómo no. comienzo A- a esta corta encuesta. Aprovecho, porque no le puedo responder por el chat, pero aprovecho para mandarle un gran abrazo a Juan Lorenzo Emanueli, que lo extraño mucho, que me ha mandado abrazos por el chat. Igual que a René Martín, por favor. ¿eh? Un placer. Bueno, vamos a empezar. ¿No? ¿Puede ver la imagen, doctor, del QR? Ah, perdón, me colgué, creí que. No, no, Disculpa. pero No, no, usted no. está viendo su pantalla, ¿no? Es Sí, para... la pantalla, sí, el QR lo veo. No lo Ok, abro, ¿no? bien, no lo abro. Ah, listo, listo. Bien, Bueno, dale. Sí, sí, la pantalla la veo ok. perfecto. Vamos a ver. Vamos a poner esta imagen. Se trata de un paciente con fenómeno de Tulio, tinnitus pulsátil y vértigo. ¿Cuál es la dehiscencia más probable en este caso? Pueden votar los participantes. Le aparecen las opciones y pueden enviarlas directamente. Las opciones aparecen en su móvil y envían. Ok, ya están ahí votando. Bueno, por acá finalizamos la primera votación. Finalizamos la primera votación y vamos a ponerlo en porcentaje quizás, pero prácticamente todos han dicho que aquí lo que aprecian claramente es una dehiscencia del canal semicircular superior. Doctor Cernotti, ¿qué nos pudiera contar sobre esta? Lo escuchamos hablar de la dehiscencia del canal superior. Sabemos que existen otras variedades de estas diferentes dehiscencias y cómo Ujú. podemos estar quizás más seguros del punto de vista de imagen en una tomografía que efectivamente ese canal superior está dehiscente. Le escuchamos. Buenísimo, Jesús. Eh, Mire, doctor Jesús, eh, el corte que han puesto es el mejor corte, porque no es un corte ni axial ni coronal clásico,
ni el oblicuo clásico. Es rotado al oblicuo, está entre el oblicuo y el sagital. Si tenemos que optar, porque el radiólogo nos pregunta, podemos ir al oblicuo y al sagital, que vamos a ver de la mejor forma posible la dehiscencia, como la están viendo en la primera imagen, en la A. Realmente se la ve muy bien. Esto es un corte coronal típico, donde se ve el semicircular que entra a la fosa media, pero no es de tanta certeza como esta. Y esta también es muy importante, doctor Jesús, a los fines de el planeamiento quirúrgico. Si es muy posterior, es preferible ir por fosa media, que sería el caso de la C. Si es más bien medio o anterior, es preferible ir por mastoides, como es el caso de la foto A. Ese sería el valor diagnóstico de la imagen de acuerdo a la posición de la dehiscencia en este caso. Fantástico. Doctor, al terminar su conferencia nos habló sobre el diagnóstico, al menos buscar este marcador biológico del hidrógeno linfático y tenemos dudas respecto a cuál es el protocolo de imagen correcto. Y aquí tenemos 4 opciones para que voten, por favor. Tomografía de alta resolución con contraste, protocolo de implante coclear en resonancia magnética, un T2 con una supresión líquida, digamos Ujú. flare en 3D, con doble gadolinio, ¿sí? Y la cistenografía del oído interno por resonancia se hace con gadolinio intratimpánico. Vamos a ver qué nos dicen. Ya han votado 15 personas, 18, 20. Veo, doctor, que en su conferencia quedó una duda muy grande respecto a esto. Estaba escrito. No, es muy interesante lo que plantean, doctor, eh, porque usted lo llaman doble gadolinio y está muy bien, el gadolinio tardío, el doble gadolinio, ¿no? Esas horas que tienen que pasar. Hay algunos papers que hablan de 2 horas, hay otros que hablan de 6 horas, pero lo concreto es que hay que esperar bastante, 6 horas es lo mínimo para tener Mm. una buena imagen. Y queda claro que es la secuencia preferida, la T2 con supresión. Así que, si bien eh, no sé en Venezuela, pero aquí en Argentina los radios se resisten bastante a hacer la prueba 6 horas después. No sé cuál es su experiencia, ahora pregunto yo a ustedes. Sí, doctor, exactamente igual. De hecho, hubo una época también donde veíamos mucho estos estudios, al menos de tipo experimental, que colocaban el gadolinio por vía intratimpánica. De pánico, sí. Y también, pues, también había que esperar incluso, incluso hasta de un día para otro. Pero Ujú. pareciera, pues, que este protocolo es el que más útil es y definitivamente necesitamos hacer un equipo, quizás con Beto o aquí en Venezuela, cada quien con su grupo Sí, de imagenólogos y explicar claramente y en conjunto, pues aprender, ¿no? Y empezar a hacer sí, estos estudios. Vamos a pasar a otra imagen, totalmente. doctor, porque veo que esto quedó muy claro. Y tenemos un paciente que tiene vértigo e hipoacusia. Este paciente que cuando estornuda, cuando tiene movimiento brusco, presenta vértigo y hipoacusia y nos planteamos diferentes opciones en esta que pudiera este paciente tener. Y estamos aquí con unos diagnósticos de laberintitis aguda, laberintitis crónica, tercera ventana móvil patológica, fístula perilinfática y neurinoma acústico. Vamos a verlo y vayan votando, por favor. Ujú. Quizás estas preguntas parecieran simples, pero le aseguro que antes de la charla del doctor Cernotti y probablemente quedarían algunas dudas respecto a hacer este tipo de diagnósticos que ahora vemos que hacen todos pues con tanta proeza. Doctor Mario, ya han votado 32 Ujú. de los 42 que están en el test. Creo que están bastante claros. ¿Qué nos pudiera Sí, comentar además, ¿no? De es detalles muy que debemos buscar para sí, pensar en estas fístulas perilinfáticas. es muy interesante la imagen que están mostrando, doctores. Eh, a ver, estamos viendo intracoclearmente una especie de burbuja de aire, intralaberínticamente una burbuja de aire o burbujas de aire. Esto solo se puede corresponder cuando hay esa imagen de aire adentro del laberinto, sea anterior o posterior,
de una fístula, o sea, el aire tiene que entrar por algún lado, esa es la lógica pura. Y el aire habitualmente entra cuando hay presión. Por eso, como muy bien dijo el doctor Franco, es cuando el paciente estornuda, por ejemplo. Hay mucha gente que se tapa la nariz para estornudar en vez de dejar que salga la corriente aérea o hace fuerza. A mí me pasó esto en un paciente que hacía pesas, levantamiento de pesas, y vino con un mareo espantoso, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos le hicimos una imagen de este tipo, después de evaluar la clínica, y efectivamente, nosotros creíamos en una ruptura de la ventana redonda, porque estaba levantando pesas, pero apareció la misma imagen que tienes a la derecha, y es en realidad la presencia de aire adentro del laberinto, y eso corresponde a una fístula. Y en este caso están viendo la ocupación del oído medio, seguramente por un colesteatoma, que es muy común que los colesteatomas también erosionen la pared igual que esta y generen esta cuestión de aperturas para que el aire se meta dentro del oído interno. Fantástico, doctor. Tenemos otro paciente, fíjese. Este es un paciente que recientemente tuvo un cuadro respiratorio superior, como vemos incluso que hay algunos signos a nivel del efenoides, a nivel del delmoides. Viene con vértigo y hipoacusia de instalación aguda. Esta es una resonancia magnética en T2, un flare, y vemos que de un lado el laberinto de alguna forma refringe en relación al lado contrario. Y esto pues nos llama mucho la atención y nos preguntamos qué diagnóstico pudiera tener este paciente. Vamos a dejar que vayan votando. Las opciones son laberintitis aguda, laberintitis crónica, fístula perilinfática, tercera ventana móvil patológica y neurinoma intralaberíntico. Es muy probable pues que obviamente no estoy aportando una gran cantidad de información al público, pero la idea es pues solamente con ver esta imagen qué cosas deberíamos sospechar. Voy a poner la imagen de nuevo. Recordemos que tuvo un antecedente de una infección respiratoria superior. Doctor Mario, por favor, Y, que estamos aquí confundidos. Está aquí dividido entre sí, laberintitis aguda y está neurinoma dividido. intralaberíntico. Por Yo me favor, inclinaría por la clínica que me estás contando a una laberintitis aguda, ¿eh? Porque el paciente tiene, es más, si ustedes ven la fosa nasal del paciente, y el seno efenoidal del paciente, están viendo que la mucosa está hipercaptante, igual que el laberinto. Ustedes lo están viendo, ¿no? Es bien claro. Refringe mucho más, como decía. Entonces, que el laberinto aparezca con este colorido exagerado, blanco y radiante, habla de un realce en esa zona de un proceso inflamatorio agudo. ¿eh? El neurinoma, para el otro grupo, el neurinoma intralaberíntico, eh, es difícil de encontrar en esa forma, porque está en la zona, fíjense que está en la zona utrículo sacular, no en la zona de los canales, entonces es improbable también. Pero además hay un refuerzo aquí, lo están viendo. ¿Mm? Hay un refuerzo, exacto, que está mostrando el doctor Franco, que habla más a favor de un proceso agudo, una laberintitis aguda, que un neurinoma. No obstante, está perfectamente planteado el diagnóstico diferencial como lo han hecho. muy ¿Qué fue bien. al final? Fue una laberintitis aguda, ciertamente. Doctor, dejamos abierta aquí la sesión de preguntas ¿Cómo para no? todo el público y los dejo pues en compañía de Alexandra, que va a moderar esta sesión de preguntas y cerrar la sesión. Bueno, vamos a ver si tiene por acá algunas preguntas. Bueno, básicamente son felicitaciones. Bueno, acá le ponen gran saludo, estimado Mario, paisano de mi Córdoba, la docta, el doctor Ricardo Encinoso. Por Gracias, muy acá, a amable. ver.
La doctora Rosaria Sano dice, excelente disertación, doctor Cernotti, no puedo terminar de leerlo. A ver, ya va por acá. A ver acá. Ok, la excelente disertación, doctor Cernotti, clínica, semiología e imágenes, la combinación perfecta. Por acá le ponen muchísimas ¿Mm? gracias, doctor Cernotti. El doctor Juan Lorenzo, Emmanuel y Chozones, saludos, estimado Mario, recordando viejos tiempos, un fuerte abrazo. René Martín Millares le coloca, Mario, abrazote desde La Paz, Bolivia, este país que te recuerda con cariño. Y saludos y excelente, doctor. Por ahora no tengo más ninguna pregunta. Por acá no sé si alguno de los chicos que está acá, que tiene residentes de posgrado de otorrinolaringología de varios hospitales de acá de Caracas. No sé si alguno de Bien. los chicos se anima a hacerle alguna pregunta al doctor Mario. Aprovechenlo, por favor. No, animar, que se animen, por favor. Sí, por favor. Cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Dudas? ¿Interrogantes? Están ¿Están tímidos o tienen muy clara la Sí, no, cosa? están tímidos. No, están apabullados. Doctor, una pregunta. Respecto Sí. a las diferentes formas o presentaciones de la tercera ventana móvil patológica, he leído que hay 8 versiones, 10 versiones. ¿Qué tan frecuentes son y cómo pudiéramos diferenciar quizás clínicamente una, qué sé yo, una dehiscencia cócleo-carotidia o una dehiscencia del canal posterior con la yugular? ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver ese tipo de casos? ¿Hay algo que se puede hacer al respecto? La primera respuesta es que son realmente altamente improbables, son raras, rarísimas. Tú lo has dicho. En mi experiencia, lo único que tuve, una fue con una yugular y el paciente clínicamente, porque era yugular, cuando le apretabas el cuello, el retorno venoso se veía obstaculizado, el paciente tenía la sintomatología, pero en realidad lo he leído, obviamente, la de las 8 versiones de tercera ventana móvil y no he encontrado en mi clínica ni rememorado ninguno de estos casos. Eh, Yo creo que eso. sí, perdón. No, No, estamos escuchando. No, no, está bien. No, lo que te decía, realmente no es una patología frecuente, al menos para nuestra clínica. No sé si ustedes tienen más experiencia, pero no, para nada frecuente. no, bueno, realmente para nosotros tampoco es frecuente. Por eso queríamos como hacer una comparativa, a ver cuál era la No, frecuencia en caso suyo. no, muy baja. Doctor, en qué situaciones o en qué casos indica el estudio de imagen para una sospecha de hidropesía linfática y qué valor diagnóstico le confiere a ese estudio de imagen en relación a los otros estudios que ya estamos acostumbrados a hacer de videoanitamografía, electrococleografía y audiometría? Eh, yo creo que es el último examen que pido, doctor Franco. Eh, Primero, ya como bien dijo, hicimos todo lo electrofisiológico, tenemos una alta sospecha y finalmente lo que pido es lo que respondieron en la pregunta, o sea, una resonancia magnética. Directamente la tomografía no tiene ningún valor en un IDROPS, ningún valor. Y pedimos el FLAIR en T2 con FLAIR. Y aún así, cuando no tengamos la posibilidad de tener el segundo tiempo del gadolinio o el doble gadolinio, como se llama, habitualmente estamos encontrando esto de esa como hipercaptación en la zona de la espira basal de la cóclea homolateral. Razón por la cual hoy por hoy te diría que yo terminaría en esa cuestión, en una resonancia en T2, 3D FLAIR y no mucho más que eso. En las pocas oportunidades que hemos tenido de hacer el doble gadolinio, muy poquitas, por, ya te digo, resistencia de los pacientes y resistencia del radiólogo, en resistencia mutua. Este, no hemos hallado tan contundentemente los hallazgos que la bibliografía está empezando a encontrar, posiblemente porque tenemos el resonador más importante que tenemos en el sanatorio, es de 3.0 teslas, habitualmente usamos el de 1.5,
y hay trabajos que están hablando que esto se ve solamente con el resonador de 7 Teslas. En la Argentina, por el momento, 7 Teslas no tenemos. Doctor, bueno, voy a hacer un paréntesis porque debo reconocer la forma que usted tiene de enseñarle a los residentes a no contaminarse. Nos la enviaron por acá. ¿Por De qué? verdad, me parece súper, súper. Daniela Fagalde, si es residente, ya sabe que está aplazada en otología. Saludos. Mire, doctor, quería preguntarle, ¿cuál es el valor que usted considera que tiene la imagen para el momento de la revisión de la estapedotomía? O sea, el valor que usted considera que tiene esa imagen. Es muy importante. Cuando hay que hacer una revisión de esta pedectomía, seguramente la revisamos porque o el paciente no recuperó audición o el paciente quedó con un vértigo. Y Ah, entonces, si quedó con un vértigo, tengo que descartar dos cosas. O quedó la prótesis larga, larga, que lo correcto. podemos ver perfectamente bien, o tiene una fístula perilinfática, o de lo contrario, si quedó con un no cierre de gap o el mismo gap que tenía antes, posiblemente pueda ver que la prótesis es corta porque se ve perfectamente bien. En Ok. eso tengo que hacer una aclaración. Estamos empezando a ver muy buenas imágenes en Combin, tomografía computada de Combin, que me olvidé de mencionar, no sé por qué, pero ahora viene muy bien a tu pregunta, porque el Combin nos permite perfectamente ver la prótesis y medirla. Entonces, a veces podemos ver muy bien esto. Recuerden que para que una prótesis de esta pedectomía nos dé un resultado funcional mecánico, Óptimo. tiene que estar ingresada 0,5 de milímetro. Y esto lo podemos medir perfectamente con una Combin. También con una multi-slice, ¿no? Eso también es cierto. Muy bien. Por acá Pero es preguntan, indispensable. buenísimo. Por acá preguntan sobre el loop de la AICA, ¿siempre considerarlo un hallazgo incidental o puede explicar clínica vestibular, hipoacusia o tinnitus? Muy buena pregunta. Lo único que he encontrado en la bibliografía y que ha coincidido con mi experiencia clínica en loop de AICA ha sido tinnitus. Con ninguna otra cosa por el momento, porque las hipoacusias han sido simétricas, o sea, lo descartamos, pero tinnitus unilateral, a veces tipo pulsátil, puede corresponder a un loop de laica, pero habitualmente, como dice el doctor Jorge, es un hallazgo incidental. Bien, por acá el doctor Emanueli pregunta, ¿con cuál frecuencia encuentras una clínica de Menier en neuroma del acústico? Es buena, Juancito querido. Este, lo extraño. A ver, Juan, el, el neurinoma del acústico es un buen simulador, la verdad es esa, porque el neurinoma del acústico tiene la capacidad de engañarnos bastante tiempo, pero tiene una debilidad, que es la imagen. En el neurinoma del acústico, ahí sí, la imagen lo es todo. Porque cuando empezamos con una clínica complicada, enroscada, una resonancia nos saca de duda. Pero para complementar, donde más confusión hay clínicamente, a veces con un Menier, es con algunos casos de hidrops endolinfático por otoesclerosis o hidros endolinfático de algún otro origen, por ejemplo, de origen reumatoideo. Ahí sí el Menier se arma un lío bárbaro, la clínica se nos arma un lío bárbaro y tenemos que recurrir, son los casos donde termino en una resonancia magnética T2 o 3D con FLAIR. Por acá nos preguntan desde Barquisimeto, ¿solicita estudio de imagen luego del cierre de una fístula? ¿De una fístula perilinfática? Sí. No, si no tiene sintomatología, no. O sea, no lo realiza Si el como paciente, post-control. no, si el paciente controló su clínica, no lo quiero irradiar de nuevo tan pronto. Se la Claro, pediré, pero con mucho tiempo posterior. Lo que me deja tranquilo es la clínica. Entré, cerré bien, el paciente en pocos días está espectacularmente bien. perfecto. Bueno, no tengo más preguntas por acá. Yo creo que se acerca la hora de librarlo, doctor. Bueno, De verdad que, bueno, yo nuevamente le agradezco
infinitamente que nos haya ayudado en este proyecto y que haya tomado pues parte de su tiempo, de su valioso tiempo para estar con nosotros el día de hoy. De verdad que agradecemos, apreciamos y valoramos muchísimo, aunque esto para mí de verdad que es invaluable. O sea, no tiene, no sé cómo ponderar esto que acaba de pasar el día de hoy. De verdad que le agradezco Eh, muchísimo. Yo les agradezco a ustedes, doctor Franco, doctora Alexandra, eh, pero el tiempo es invaluable cuando uno lo aprovecha con amigos, con colegas, lo aprovecha enseñando o aprendiendo. Eh, yo creo que esto no es pérdida de tiempo. Para nada. Esto es una ganancia para Ganancia todos. absoluta. Sí, y a mí me satisface, me enorgullece que ustedes, que son dos personas, el doctor Franco, personas hiperformadas, estudiosas, que saben muchísimo, se tomen el tiempo para poder seguir enseñando. Hay que revalorizar el aspecto de docente que Sí, total. tienen los médicos, porque realmente yo no conozco en otras áreas del conocimiento humano tanta predisposición a la enseñanza como en la medicina. Es ¿Saben por así. qué? Porque cada paciente es único y cada paciente nos deja una enseñanza. Es un Y si libro, los no las pacientes son libros. compartimos entre todos, claro, y si no las compartimos entre todos, se queda ahí y no sirve para nadie. Así que el agradecido soy yo, los felicito por el curso. Realmente hoy, en los tiempos que corren, juntar tamaña cantidad de personas presenciales y online es realmente para felicitarlos porque da la pauta, es el signo de que están haciendo las cosas muy, muy bien. Y decirles que eh, ojalá pronto los pueda visitar en persona Ay, ojalá, en la hermosa bienvenidísimo. Venezuela. Bienvenido, no, bienvenidísimo. Doctor, si quiere aprovechar unos minutos para hablar sobre el Congreso de las Naciones Emergentes en septiembre, por favor. A ver, vivimos en una zona del mundo, países tienen una patología similar, con distintas expresiones clínicas, si ustedes quieren, pero con una patología similar. Entonces, esto de país emergente no habla ni más ni menos de que tenemos mucho más dificultades para el acceso a la salud que los otros, los países ricos o desarrollados, o como quieran llamarlo. No me gusta eso de primer mundo. Entonces, hace muchos años, en el mundo árabe, se organizó un grupo, se organizó ahí, pero después se fueron sumando de todos lados y hoy ese grupo está diseminado principalmente en África, porque África es el continente emergente, lamentablemente. Sí. Latinoamérica, el subcontinente emergente por naturaleza, y la zona de el Golfo Arábigo, India y China. Eso es países emergentes. Si ustedes agarran el globo y ponen los habitantes que tenemos, los países emergentes somos los 2/3 de la población mundial. Y en estos países tenemos serios problemas para el acceso a tecnologías en medicina, razón por la cual este grupo, que ya va por su 8º Congreso Mundial, me ha distinguido con esto de ser el presidente de este Congreso, que se va a hacer en Buenos Aires, y realmente vamos a tener solamente 3 salas. No queremos esos congresos fastuosos de primer mundo, donde hay 8 o 10 salas donde uno no sabe dónde ir y se Sí. pierden más de la mitad de las cosas. Son 3 salas, uno será de lo convencional en implantes auditivos, cocleares, e incluso de audífonos. La segunda será de todo lo que es audiología y rehabilitación del paciente que tiene una hipoacusia moderada, severa o grave y que necesita desde un audífono a un implante coclear o una prótesis auditiva por vía ósea. Y la tercera, la más importante, es exclusivamente dedicada durante 3 días a diseñar protocolos, evaluar los que han sido exitosos en los países como los nuestros, para que nuestros gobiernos, nuestros pueblos tengan acceso a la salud que se merecen y cómo crecer en esto. Así que desde ya están todos invitados. Sería realmente un placer contar con muchos de los que estoy viendo acá en la pantalla, que, bueno, son algunos amigos, otros colegas entrañables, pero todos están invitados al Congreso.
Sería un placer muy, muy grande. Ahí vamos a estar, doctor, sin falta. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Ya lo vamos a dejar para que descanse. La invitación es para la próxima Igualmente. sesión con el doctor Juan Lorenzo Manueli para tumores del hueso temporal. Y bueno, como hoy tuvimos un pequeño percance con el otro invitado de tinnitus pulsátil, lo vamos a tener para la próxima semana también. Entonces, bueno, nada, feliz noche, que descansen todos. Hasta pronto, doctor. Nos vemos. Gracias. Muy Nos vemos, amable. gracias.